En un hogar con paredes de vidrio, elevado sobre Nueva York, un padre viudo estaba perdiendo la lucha por evitar que sus gemelos de 2 años se hundieran en el duelo. Entonces, una nueva cuidadora blanca toma una decisión arriesgada y tierna, y todo cambia. Una familia al borde del abismo, una ciudad que ama el escándalo, y una pregunta que ningún manual puede responder. ¿Qué salva realmente a un niño? ¿Las apariencias o el amor que rompe el guión? Esta noche, los secretos salen a la luz, las líneas se difuminan, y una casa aprende a respirar de nuevo. Quédate con nosotros hasta el final para ver cómo el coraje transforma a una familia. Y dime, ¿qué elegirías tú? Maya Johnson había estado meciendo a Noah y Ava durante casi una hora, con los brazos temblorosos pero firmes, respirando en un ritmo constante contra sus llantos desiguales. Habían advertido sobre su duelo inconsolable, las negativas a comer, los berrinches violentos que solo terminaban en agotamiento. Pero no estaba preparada para la profundidad de su terror. A la luz tenue de la habitación infantil, sus pequeños rostros estaban manchados de lágrimas. Sus puños se cerraban y abrían contra su camisa. Cada vez que intentaba acercar una cuchara de comida a sus labios, ese mismo día, se apartaban, atragantándose con sus sollozos. Ahora susurraba sus nombres una y otra vez, esperando que el sonido se convirtiera en un hilo al que pudieran aferrarse. Noah, Ava, estoy aquí, bebés, estoy aquí, murmuraba, sin saber si las palabras les llegaban a través de su angustia. Recordó al bebé de su hermana, Miles, cómo se le marcaban las costillas después de semanas de cólicos, y cómo su propia leche lo había salvado cuando nada más funcionaba. No había planeado esto, ni esa noche, ni allí, pero su mente seguía regresando al mismo pensamiento. Estos niños no rechazaban la alimentación. Rechazaban un mundo que les había arrebatado su ancla. Los acomodó contra su cuerpo, dividida entre la cautela profesional y un instinto más profundo y antiguo, hasta que la elección dejó de ser una pregunta y se convirtió en acción. Con un suspiro lento y decidido, Maya se acomodó en el sillón junto a la ventana y ajustó a los niños sobre su regazo. Eran ligeros pero pesados de duelo. Sus sollozos se convertían en pequeños hipos. Tiró de la cremallera de una sudadera con una mano, sus movimientos deliberados y temblorosos, y se liberó lo suficiente para ofrecerles lo que una vez había jurado no dar sin consentimiento. Los gemelos dudaron, con los ojos abiertos y brillantes. Entonces el instinto tomó el control. Noah se prendió primero, torpe pero desesperado. Ava lo siguió con un pequeño gemido que se quebró como porcelana en la quietud. Maya sintió el tirón, el calor y una oleada de recuerdos. Miles, la cocina de su hermana, las horas de medianoche cuando salvar a un niño significaba ofrecer tu propio cuerpo. Aquí y ahora no sintió heroísmo, solo la extraña y feroz calma de hacer lo que debía hacerse. Los cuerpos de los gemelos se relajaron contra ella como si se hubiera cortado un hilo. Sus puños se abrieron, la respiración se equilibró y los párpados parpadearon. La garganta de Maya ardía. Apoyó su mejilla sobre los rizos húmedos de Ava, susurrando: «Shh, cariño, estás segura, estás segura». No era una promesa que pudiera garantizar, pero era un ritmo que podía sostener. Y por ahora, ese ritmo era suficiente. Durante largos minutos permaneció allí, rígida como piedra, temiendo incluso mover el peso de su cuerpo por miedo a romper el hechizo. Le habían advertido que las familias adineradas a veces reaccionaban con demandas antes que con gratitud, que cruzar líneas, incluso por buenas razones, podía arruinar una carrera. Pero al mirar la cara relajada de Noah, los dedos de Ava curvados como pétalos contra su piel, Maya supo que tomaría la misma decisión otra vez. Imaginó los papeles que tendría que firmar mañana, los exámenes que la doctora Fields exigiría, las explicaciones que tendría que dar a Ethan Carter. Pero todo eso parecía lejano, como el trueno apagado más allá de las ventanas. Aquí estaba la única realidad que importaba: 2 niños, antes inconsolables,
ahora respirando al compás de su propio corazón. Ajustó su brazo para sostener la cabeza de Ava. Sintió el peso asentarse, y por primera vez desde que había tomado este trabajo, sintió que un tipo de silencio se abría en la habitación. Un silencio que no había creado, sino permitido. Pensó en Lauren Carter, la mujer en las fotos enmarcadas del pasillo, sonriendo con los gemelos en días soleados. Maya cerró los ojos y, sin saber por qué, dijo suavemente: «Los tengo, Lauren. Solo por esta noche. Los tengo». La puerta se abrió con un suave clic, pero el sonido aún la hizo estremecerse. Ethan Carter entró en la habitación infantil, la lluvia goteando de su cabello sobre el cuello de su chaqueta. Había llegado temprano, abandonando otra reunión tras un mensaje del personal de seguridad sobre el empeoramiento de la tormenta. Esperaba caos, gritos, una cuidadora agobiada, tal vez otra nota de renuncia. En cambio, se quedó paralizado en medio del paso. Sus hijos estaban acurrucados contra la nueva empleada blanca, sus mejillas pegadas a su pecho, sus diminutos cuerpos inmóviles como tallados en paz. Por un momento, su mente se negó a procesar la escena. Era demasiado extraña. Sus puños se cerraron a los lados, no de ira, sino por el temblor de algo que se abría. Dio un paso más cerca y luego se detuvo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Su voz era baja, ronca. Maya no se movió. No podía. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los suyos, grandes, pero firmes. No dejaban de llorar, susurró. No querían comer. Recordé a mi sobrino. Esto ayudó. Explicaré todo, pero ahora están tranquilos. La boca de Ethan se abrió y se cerró. El alivio lo recorrió como calor, chocando con el asombro, con la gratitud, con una culpa tan profunda que le dobló las rodillas. Se acercó, se agachó sin pensar, con los ojos recorriendo a los gemelos como si esperara encontrar daño. En cambio, encontró respiraciones suaves, manos relajadas y rostros serenos, con un fragmento de paz que no había visto desde antes del accidente. Su garganta se apretó. «Ahí, ¿están bien?», preguntó, aunque podía ver la respuesta. Maya asintió con un solo movimiento firme. «Por ahora», dijo. «Están bien por ahora». La mirada de Ethan se deslizó hacia ella, hacia la vulnerabilidad de su acto, hacia el riesgo que había asumido. Pensó en la interminable fila de niñeras y enfermeras que habían huido, en las noches que había pasado fuera de la puerta de la habitación infantil, escuchando gritos que no podía calmar, demasiado asustado para entrar, demasiado culpable para alejarse. Pensó en Lauren, en cómo lo llamaba Carter cuando bromeaba, y en cómo siempre había sido ella quien calmaba a los niños. Su pecho dolía. No sé qué decir», murmuró. Maya bajó la mirada. «No digas nada, solo no los despiertes». Se movió ligeramente para aliviar el brazo acalambrado, y Ethan extendió la mano instintivamente, apoyando la palma sobre la espalda de Noah. Por un momento, los tres adultos, uno ausente, dos presentes, parecieron la forma de una familia. Entonces, Ava se movió, levantando ligeramente la cabeza del pecho de Maya, parpadeando con ojos pesados de sueño. Miró más allá de Maya hacia el hombre agachado cerca, y luego volvió a la calidez que había encontrado. Su boca se movió, insegura. Se formó un sonido, suave pero claro. «Mamá», dijo, no en voz alta, sin cuestionar, solo nombrando. La palabra golpeó a Ethan como un puñetazo, haciéndolo inclinarse hacia adelante, y por un segundo su aliento se detuvo. Maya sintió el temblor en la voz de Ava recorrer su propia columna. Noah se movió pero no despertó. Ethan se llevó el puño a la boca, con los ojos ardiendo. No la corrigió. Maya cerró los ojos, inhalando por la nariz, sintiendo cómo el peso del momento se asentaba a su alrededor como una frágil cáscara. Nadie se movió. Nadie habló. Afuera, la tormenta disminuyó a una lluvia suave contra las ventanas,
como si la ciudad misma hubiera exhalado, en la quietud. 3 latidos y 2 respiraciones suaves marcaron el primer ritmo compartido de una vida que aún no había sido nombrada, pero que había comenzado. La mañana después de la tormenta no trajo paz, solo la inevitabilidad de las consecuencias. Maya se despertó antes que los gemelos y antes que Ethan, su cuerpo todavía adolorido por las horas sosteniendo a Noah y Ava durante la noche. Pero su mente estaba clara. Lo que había hecho ya no era solo un momento de cuidado instintivo. Se había convertido en una línea cruzada, un contrato quebrantado, sin importar cuánto hubiera ayudado. Se duchó rápidamente, se recogió el cabello y se sentó en la isla de la cocina con su cuaderno, anotando cada paso de lo ocurrido. Documentó los horarios, las reacciones, sus motivaciones e incluso el persistente sentido de culpa que se adhería al borde de su respiración. Cuando Ethan apareció, desaliñado y silencioso con una camiseta que parecía dormida, ella no esperó cortesías. «Necesitamos hablar», dijo. Él la miró con ojos todavía sombreados por la imagen de sus hijos tranquilos por primera vez en semanas. «Lo sé», respondió. Ella expuso los términos como una enfermera presentando gráficos. Autorización médica, supervisión pediátrica, documentos legales, consentimiento por escrito, límites emocionales claros. Esto no era cuidado rutinario, dijo. Era cuidado maternal, y eso conlleva consecuencias. Ethan no discutió. Simplemente asintió y dijo, «Dime qué tenemos que hacer». Antes del mediodía, Maya había hecho llamadas a 2 médicos en los que confiaba, pero fue la doctora Renata Fields quien respondió primero. El nombre le había sido pasado por un viejo profesor, alguien que una vez dijo, «Si alguna vez estás en un campo minado moral médico, llama a Renata». Cuando llegó al penthouse, la doctora Fields se condujo como una mujer que había visto todo el espectro de la intención humana y había aprendido a distinguir con precisión quirúrgica la diferencia entre daño y ayuda. Saludó a Maya con un firme apretón de manos y a Ethan con un asentimiento medido. «Tomaste una decisión en una crisis», dijo a Maya tras escuchar la historia. «Ahora, asegurémonos de que fue la correcta». Realizó evaluaciones preliminares a los gemelos con una gentileza que mantenía aún la distancia profesional, anotando sus signos vitales, estados emocionales, hidratación y señales de apego. «Están estables», dijo finalmente. «Mejor que en semanas, apostaría». Luego habló con Ethan, directa e inflexible. «Tendrás que aprobar esto, no solo como su padre, sino como empleador de la mujer que intervino cuando todos los demás se retiraron». Ethan, pálido y absorbiendo visiblemente la magnitud de todo, simplemente dijo, «¿Dónde firmo?». Maya se sentó en la mesa del comedor junto a Ethan, mientras el consejo legal, una socia junior llamada Claire Harper, se conectaba desde la oficina de Midtown de la firma. Claire tenía la voz serena de alguien acostumbrada a manejar crisis para multimillonarios, pero incluso ella dudó al leer los apuntes del caso. «Quiero ser completamente clara», dijo por el altavoz. «Estamos redactando un acuerdo de consentimiento médico para un arreglo de lactancia entre sus hijos y su empleada. Es un campo minado legal y reputacional si no lo hacemos correctamente». La voz de Ethan sonaba cansada pero firme. «Y si no lo hacemos, mis hijos volverán a privarse de comer por el duelo». Claire suspiró. «Entendido. Enviaré el borrador esta tarde». Mientras tanto, la doctora Fields presentó un calendario médico. Análisis de sangre completos para Maya, seguimientos para los gemelos, protocolos de monitoreo emocional. Maya aceptó todo. Sin resistencia dijo, «No quiero esto a menos que sea seguro para ellos y para mí». Ethan la miró. No como un jefe, sino como un hombre observando a alguien asumir más responsabilidad por sus hijos de la que él había podido en semanas. «Debía haber hecho más», murmuró casi para sí mismo. Maya le devolvió la mirada. «Entonces, empecemos ahora». Los nuevos límites no eran solo burocráticos, eran visibles.
Se instaló una pizarra blanca en el refrigerador para registrar los horarios de alimentación, la dosis de vitaminas y las respuestas emocionales. Cada botella de leche que Maya extraía estaba etiquetada, fechada y registrada. Ethan contrató a un psicólogo infantil para observar a los gemelos semanalmente y evaluar sus niveles de apego emocional. Maya no estaba excluida de ningún plan. Ella estaba en el centro de todo. «Si voy a ser la que los consuele así», dijo durante una de las reuniones de planificación, «necesito estar incluida como algo más que ayuda de fondo. Necesito su confianza». Ethan estuvo completamente de acuerdo y sin vacilar. Comenzó a sentarse durante las alimentaciones, haciendo preguntas, insertándose lentamente en el mundo que Maya había estabilizado. El personal, la ama de llaves, el conductor, incluso el chef, firmaron nuevamente acuerdos de confidencialidad, esta vez con cláusulas específicas relacionadas con el arreglo de cuidado. Maya podía sentir el cambio en el ambiente. No era exactamente respeto, sino reconocimiento. Ya no era solo la más nueva en la fila de niñeras. Había cruzado un umbral que ninguna otra había siquiera intentado, y aún así, en su propio pecho, llevaba tanto el peso de la responsabilidad como la necesidad de mantener una distancia cuidadosa. «Esto no es un cuento de hadas», se dijo esa noche. «Es un maldito milagro frágil». Solo era cuestión de tiempo antes de que la madre de Ethan, Eleyanena Carter, hiciera oír su voz. Llamó cerca de la hora de la cena con un tono cortante y formal, pidiendo hablar con su hijo a solas. Ethan tomó la llamada en la oficina, pero no bajó la voz. «Sí, mamá», dijo, «soy consciente». Una pausa. «No, no se trata de apariencia». Otra pausa, más larga esta vez. «No me importa cómo se vea, está funcionando». Maya permaneció fuera de la puerta unos segundos demasiado largos, escuchando lo suficiente para entender la tensión, pero no lo suficiente para saber en qué posición estaba. Cuando Ethan salió, ella no preguntó. En cambio, él se ofreció. Está preocupada por la PR, por los titulares, por lo que la gente dirá. Maya no reaccionó, no con palabras, simplemente miró sus manos y asintió. «Lo entiendo», dijo. «No es normal». La voz de Ethan se endureció. «Es humano. Y si más personas actuaran como tú, tal vez este mundo no estaría tan maldito». Era la primera vez que la defendía sin que nadie se lo pidiera. Más tarde, cuando los gemelos se durmieron más fácilmente que en meses, Maya permaneció despierta leyendo el acuerdo finalizado que Claire había enviado. En la parte inferior estaba la firma de Ethan, audaz, deliberada, y justo debajo la suya, un poco más pequeña, pero no menos segura. En los días siguientes, la coreografía entre cuerpo y política se asentó en algo extrañamente sagrado. Ethan ya no se asomaba nervioso en los umbrales. Se sentaba junto a Maya durante las alimentaciones, sosteniendo a un niño mientras ella amamantaba al otro. No hablaban mucho durante esas horas, pero algo más pesado que la conversación pasaba entre ellos. Un reconocimiento tácito del puente que estaban construyendo. Un acto pequeño a la vez. La confianza no llegó con un estallido. Susurró su camino hacia ellos. Una mirada intercambiada a través de la habitación infantil, un asentimiento durante el desayuno, un acuerdo silencioso sobre cómo calmar las lágrimas nocturnas de Ava. Publicaron el plan de cuidado actualizado en el refrigerador como si fuera un tratado. Horarios de alimentación, llamadas de seguimiento con la doctora, evaluaciones semanales, marcadores emocionales, la pizarra llena de notas, pegatinas e incluso un pequeño dibujo de Noah, que Ethan insistió en que permaneciera allí para siempre. En esa cuidadosa coreografía entre cuerpo y límites, la esperanza comenzó a tomar forma. No de manera ruidosa ni dramática, sino real. Los primeros contornos frágiles de confianza, dibujados en firmas y medidos en latidos del corazón, se esbozaban hacia la permanencia. La mañana que había comenzado con consecuencias, terminó con algo más difícil y valioso: permiso. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles,
a menos que prestaras atención. Los llantos de los gemelos, antes el sonido implacable del penthouse, comenzaron a disminuir hasta gruñidos, luego quejidos ocasionales, y finalmente, largos periodos de silencio satisfecho. Maya había empezado a tejer pequeños rituales en su día, cada uno diseñado no solo para manejarlos, sino para darles algo en lo que confiar. Después de cada cambio de pañal, cantaba una canción tonta sobre burbujas de jabón y estrellas. Antes de cada comida, aplaudían 2 veces y nombraban quién los amaba. «Papá», decía Ava, levantando la mano hacia el pasillo. «Mamá Lauren en las estrellas», susurraba Maya señalando hacia arriba. Luego terminaba con «Maya aquí», tocándose el pecho y sonriendo suavemente. Los gemelos aprendieron el patrón rápidamente, iluminando sus rostros con cada nombre. El ritual hacía que el caos tuviera sentido. Ethan, inseguro sobre cómo participar, permanecía al margen, observando desde los umbrales, a veces con un café que apenas bebía, otras veces con las manos vacías y nervioso. No sabía cómo intervenir sin romper algo, pero observaba todos los días, y Maya lo dejaba. No lo apresuraba ni justificaba su silencio. Simplemente continuaba construyendo seguridad desde la base, usando regalos y patrones como ladrillos. Las comidas, antes campos de batalla, habían cambiado. Los gemelos habían rechazado todo: purés, frutas, incluso sus cereales favoritos de antes de la muerte de Lauren. Giraban la cara, cerraban la boca, gritaban al ver una cuchara. Pero las cosas habían cambiado desde la noche de la tormenta. Maya comenzó a reintroducir los alimentos, un bocado a la vez, entrelazados en juegos. La compota de manzana se convirtió en pintura, untaba un poco en un plato, y les permitía trazar formas con los dedos antes de ofrecerles una probada. El pan tostado se cortaba en estrellas y aviones, y hacía un juego de aterrizarlo en sus bocas con efectos de sonido que hacían reír a Ava. Noah, siempre más cauteloso, comenzó a imitar a su hermana, observándola primero y luego acercándose. Poco a poco, los gemelos dejaron de asociar la comida con la ausencia. Dejaron de relacionar la alimentación con el miedo. Ethan lo notó una tarde al pasar por la cocina y ver a Ava terminar una taza de sopa completa, y luego extenderla pidiendo más. ¿Acaba de pedir segundos?, preguntó, asombrado. Maya levantó la vista del fregadero secándose las manos. «Sí», dijo. «Es sopa de tostadas con canela. Su mamá solía hacerla». Ethan se estremeció, el recuerdo de Lauren golpeándolo en el pecho, pero no se alejó. Dio un paso más cerca, sacó una silla y se sentó para el resto de la cena. Una mañana, Maya invitó a Ethan a ayudar durante la siesta. Hacía 3 días que los gemelos no se dormían solos sin gritar. Le entregó un libro, La oruga muy hambrienta, la copia de Lauren, y le dijo que se sentara con las piernas cruzadas cerca de la alfombra donde Ava ya se acurrucaba con su zorro de peluche. «Le gusta tu voz», dijo Maya, «aunque no pienses que sea especial». Ethan se mostró inseguro, pero obedeció, su voz temblorosa al principio, ganando firmeza con cada página. Noah se subió al regazo de Maya y bostezó fuerte. Al terminar el libro, Ethan lo cerró con cuidado y miró alrededor como esperando una tormenta. Pero solo había silencio, un quieto y profundo descanso. Maya atrapó su mirada y asintió lentamente. «Mira», dijo, «están aprendiendo que el silencio puede ser seguro». Esa noche, cuando Ethan pasó junto a ella en el pasillo, se detuvo. «Gracias por todo. No solo los ayudas a ellos, me ayudas a mí». Maya no se desvió. «Lo sé», dijo, «y está bien necesitar ayuda». Ethan abrió la boca para hablar de nuevo, pero la cerró. No había nada más que añadir. Todos estaban aprendiendo como niños pequeños, realmente, a navegar una nueva realidad, un paso pequeño, desordenado y milagroso a la vez. Fue durante uno de esos nuevos rituales, estiramientos matutinos sobre la alfombra de juegos, rodajas de plátano en pequeños platos, música suave sonando desde el teléfono de Maya,
que Ethan vio algo cambiar. Noah, tras recorrer la sala dando pasos torpes, soltó una risa aguda y se giró hacia Ethan, corriendo directamente hacia sus piernas. Ethan lo atrapó instintivamente, y Noah se desplomó contra su pecho, abrazándolo con fuerza, riendo sin aliento. Ethan se quedó paralizado. Era la primera vez que Noah lo buscaba sin que se lo indicaran, sin vacilación. Miró a Maya, quien no dijo nada, pero le ofreció una mirada que decía: «Mira, tú también eres el lugar seguro ahora». Ethan tragó saliva con fuerza. Rodeó a su hijo con los brazos y presionó sus labios contra su cabello, respirando ese aroma cálido y familiar que no había notado desde la muerte de Lauren. «Hola, amigo», susurró, con la voz quebrada. «Hola, mi chico». Noah no dijo una palabra. No era necesario. Su cuerpo se relajó contra el pecho de Ethan como si perteneciera allí. Ava se acercó momentos después y se apoyó en el costado de Ethan. Maya dio un paso silencioso hacia atrás y dejó que sucediera, que el momento les perteneciera a ellos. Esa mañana, Ethan no asistió a su llamada habitual con la junta. Se sentó en la alfombra sosteniendo a ambos hijos, y por primera vez no sintió que los estaba fallando. Más tarde, esa tarde, después de que los gemelos se habían dormido para la siesta, Ethan permaneció en la habitación infantil mientras Maya limpiaba. Se encontró mirando la fotografía de Lauren en la repisa, una en la que ella sostenía a ambos gemelos en sus brazos, el cabello recogido, riendo hacia algo fuera del encuadre. La luz del sol en la foto siempre se había burlado de él antes, un instante congelado de lo que le habían arrebatado. Pero ahora parecía diferente. No dolía de la misma manera. Ethan levantó el marco, pasando el pulgar por el borde, y susurró: «Están bien». Ella se asegura de que estén bien. No estaba seguro de si se refería a Maya, a Lauren o a ambas. Pensó en cómo Lauren habría manejado todo esto. Y aunque el pensamiento aún le hacía doler el pecho, no lo aplastaba. Sintió un extraño consuelo en la idea de que esta sanación, este ritmo, podría realmente honrarla, no borrarla, solo extenderla. Cuando Maya entró con una carga de ropa limpia, se detuvo en la puerta y lo vio con la foto. No dijo nada. No era necesario. Ethan colocó el marco suavemente de nuevo y asintió hacia ella, algo crudo y agradecido en sus ojos. «Estamos respirando de nuevo», dijo. Maya ofreció la sonrisa más pequeña y respondió: «Un respiro a la vez». Y así comenzaron a desarrollarse los días con quieta estabilidad. El dúplex, antes estéril y resonante, con los fantasmas de lo que se había perdido, se convirtió en un lugar donde la risa reaparecía como pájaros regresando tras la tormenta. Las alarmas habían cesado. El personal se movía más suavemente, más dispuesto, como si ellos también percibieran que el aire había cambiado. Los ritmos de Maya se convirtieron en el latido del hogar, pero eran ritmos en los que invitaba a Ethan lentamente, con paciencia, sin vergüenza ni exigencia. Él respondía no con gestos grandiosos, sino con pequeñas constancias, leyendo historias, cepillando los rizos de Ava, sentándose en la alfombra de juegos en lugar de quedarse al borde de la puerta. Cada gesto cosía algo roto de nuevo en su lugar. Y luego, una tarde, sin anuncio ni fanfarria, Noah recorrió la sala en círculos torpes y se lanzó a los brazos de Ethan que lo esperaba. Se desplomó contra el pecho de su padre, riendo con tal abandono puro que incluso la respiración de Maya se detuvo. La risa era pequeña, pero resonaba como música en la nueva quietud. Al otro lado de la habitación, la fotografía de Lauren captó la luz tenue de la tarde, proyectando un suave resplandor sobre la repisa. No habló, pero su presencia permanecía como testigo, no del duelo, sino de la transformación. La casa había aprendido a respirar de nuevo. El duelo no toca antes de entrar. Se desliza silenciosamente y reconfigura todo lo que toca. Ethan había dejado de abrir las puertas que llevaban a las cosas de Lauren. Su armario permanecía cerrado, su planificador intacto en la estantería junto a la cama,
La taza favorita con la que se reían aún agrietada por el incidente del lavavajillas de hace un año. No era que no quisiera recordar. Simplemente no sabía cómo sobrevivir recordando. Cada vez que atrapaba un vistazo de su letra o percibía un leve rastro de su perfume en una vieja bufanda, se sentía como tragar vidrio. Maya lo había notado. Había visto cómo su mirada evitaba la repisa cuando la foto de Lauren captaba la luz. Cómo se tensaba cuando los gemelos balbuceaban algo que sonaba parecido a «mamá». Había sido cuidadosa, respetuosa. Pero ahora, semanas después de ese extraño ritmo íntimo que habían encontrado, finalmente preguntó: «¿Puedes contarme sobre ella?», dijo suavemente una mañana mientras preparaban el desayuno de los gemelos juntos. Ethan vaciló, su mano congelada sobre un tazón de fresas cortadas. «Lauren», preguntó, como si el nombre mismo fuera extraño. Maya asintió. Creo que necesitan recordarla, pero ni siquiera sé qué decir». Ethan no respondió de inmediato. En cambio, desapareció en el dormitorio y regresó minutos después con un cuaderno de cuero gastado y una pequeña caja de madera. Los colocó ambos sobre la mesa sin una palabra. Maya esperó. Finalmente, Ethan abrió la caja y sacó un montón de tarjetas de recetas, cada una con la letra de Lauren, algunas manchadas de aceite de oliva o con marcas de canela. «Estaba obsesionada con intentar cocinar como su abuela», dijo él con voz baja. «La mayoría de estas son experimentos a medio terminar. Era terrible midiendo». Esbozó una sonrisa tensa y deslizó el cuaderno hacia Maya. Esto iba a ser su libro infantil, una especie de diario, historia para los gemelos. Escribió notas sobre sus personalidades, ideas para personajes basados en ellos. Maya abrió el cuaderno con cuidado. La primera página decía: «Noah es agua, tranquilo, profundo, difícil de definir. Ava es fuego, caótica, brillante, imposible de ignorar. Juntos equilibran el mundo». Maya trazó las palabras con el dedo. Miró a Ethan, cuyos ojos estaban vidriosos pero abiertos. «¿Puedo leerles algo de esto?», preguntó. «Puedes leerlo todo», dijo él. «Por eso está aquí. Simplemente no podía abrirlo sola». Esa tarde, después de la siesta, Maya reunió a los gemelos en la sala con el cuaderno en su regazo. «Este libro», comenzó suavemente, «fue escrito por su mamá. Escribió sobre ustedes cuando eran muy pequeños». Ava se subió a su regazo, curiosa, mientras Noah se quedó cerca de Ethan en el sofá. Maya pasó a una página titulada «El bosque de Noah» y leyó en voz alta las palabras de Lauren sobre el amor de su hijo por las sombras y el silencio. Cómo podía mirar la luz a través de las cortinas durante minutos sin parpadear. Ethan observó cómo la cara de Noah se suavizaba, los ojos abiertos y fijos en Maya. Luego vinieron los fuegos artificiales de Ava, una página llena de garabatos de líneas y estrellas que describían cómo, incluso de bebé, Ava quería hablar antes de poder formar palabras. «Solías mover los brazos hacia el techo como si estuvieras lanzando hechizos», dijo Maya, riendo suavemente. Ava sonrió y aplaudió. Mientras Maya leía, Ethan sacó las tarjetas de recetas y las colocó en el suelo, dejando que los gemelos las tocaran. «Esta», dijo sosteniendo una tarjeta, «es sopa de tostadas con manzana y canela. Tu mamá la hizo una vez y olvidó la sal». Estaba terrible. Noah se rió. Por primera vez, su duelo no se sintió como un muro. Se sentía como un lenguaje que finalmente estaban aprendiendo a hablar juntos. Más tarde esa noche, Ethan hizo algo que no había hecho desde el funeral. Abrió el armario de Lauren. Sacó su cardigan azul marino, el que tenía el puño roto que nunca le permitió arreglar, y se sentó al borde de la cama sosteniéndolo. Maya permaneció en silencio en el umbral. «No he estado aquí», dijo él con voz ronca. «No realmente. Pensé que si dejaba todo en su lugar, de alguna manera la preservaría, pero simplemente la mantenía fuera de alcance». Maya no interrumpió. En cambio,
Caminó hacia la estantería y bajó suavemente una foto enmarcada de Lauren, sosteniendo a los gemelos en el hospital. Se la llevó a él. «Esto no es mirar atrás», dijo. «Es traerla hacia adelante. Ellos la necesitan aquí, no en silencio, sino en historia». Ethan tomó la foto y la colocó a su lado. No habló, pero miró la imagen de Lauren como si finalmente se permitiera sentirlo todo a la vez. Amor, dolor, alegría y la vergüenza de haberla apartado. Solía hablarle, murmuró después de que ella murió. Luego dejé de hacerlo. No pensé que pudiera oírme ya. Maya tocó su hombro. No tiene que escuchar. Ellos sí. Esa noche, Maya escribió los nombres con marcador negro en la pizarra junto al refrigerador. No pidió permiso, simplemente lo hizo. Lauren, Ethan, Noah, Ava, Maya. 5 nombres, sin flechas, sin etiquetas, sin explicaciones. Cuando Ethan los vio a la mañana siguiente, se quedó allí por mucho tiempo. ¿Por qué mi nombre primero?, preguntó finalmente. No está primero, respondió Maya. Simplemente está ahí, igual, como huellas de manos en pintura fresca. Los gemelos se acercaron gateando, Ava trazando las letras con el dedo. «La Gurren», dijo despacio. Maya asintió, radiante. «Sí, bebé, esa es tu mamá». Noah repitió la palabra, luego tocó la pizarra 2 veces, y se apoyó en la pierna de Ethan. Algo se rompió en el pecho de Ethan, no dolorosamente esta vez, sino como hielo agrietándose bajo un nuevo sol. Volvió a mirar la pizarra y vio lo que Maya realmente le había dado. No era una lista, sino un mapa. Una familia no construida sobre títulos o roles, sino sobre presentes. «Ella te habría amado», dijo él. Maya parpadeó conteniendo las lágrimas. Los gemelos presionaron sus palmas contra el refrigerador debajo de los nombres, dejando manchas que Maya no limpió. Se alejó y susurró más para sí misma que para alguien más. «Así es como mantienes a alguien vivo». El nombre de Lauren dejó de ser un fantasma después de eso. Se convirtió en parte de las rutinas de dormir, de las historias del desayuno, de las charlas tranquilas durante el baño. Cuando Ava preguntaba, «¿Tenía miedo, mamá?», y Ethan respondía con suavidad honesta a veces, pero ella era valiente de todos modos. Maya alentaba las preguntas, sin apresurarse a explicar, pero siempre dejando espacio para la curiosidad. Agregó la hora del libro de Lauren al horario diario y dejó que los gemelos eligieran qué historia leer de las notas de su madre. Incluso el personal notó el cambio, cómo la casa se sentía más cálida, más humana. Ethan ya no evitaba la habitación infantil solo. Se sentaba en la mecedora algunas noches solo para escuchar el recuerdo de la voz de Lauren, como si todavía permaneciera en la tela de la habitación. Una mañana, al pasar nuevamente por la pizarra, tocó cada nombre uno por uno con la punta de los dedos. Cuando llegó a Myers, se detuvo un momento más. Sin flechas, sin jerarquía, solo 5 nombres en fila, firmes como una línea de huellas de manos en pintura fresca. El invierno se deslizó en la ciudad sin ceremonia, cubriendo Manhattan con su habitual silencio de hielo e impaciencia. Dentro del hogar Carter, sin embargo, el frío no provenía del clima, sino del calendario. Las primeras fiestas sin Lauren eran un campo minado de ausencia. El Día de Acción de Gracias había pasado en un borrón de evasión, y ahora la Navidad se cernía como un reflector, exponiendo cada pieza que faltaba. La gala de la Carter Foundation, antes orgullo y creación de Lauren, era ahora una obligación inminente en el calendario de Ethan. Había sido su evento, su causa, su noche, para deslumbrar en seda roja y hacer que los millonarios escribieran cheques de 6 cifras para el cuidado pediátrico. Ahora era solo un recordatorio más. El Ellanena llamó esa mañana, cortante como siempre. «Necesitas ser visto», dijo a Ethan. «Los inversores quieren seguridad, y la junta quiere saber que sigues funcionando». Ethan casi le dijo que cancelara todo, pero entonces su mirada se detuvo en el refrigerador. El nombre seguía escrito allí, con la letra ordenada y firme de Maya. «Iré»,
respondió, pero en mis términos. Esos términos eran innegociables, sin prensa en la casa, sin fotógrafos cerca de los niños. Y Maya asistiría no como invitada ni como personal, sino como alguien cuya presencia hacía posible la supervivencia. Eleyanena no ocultó su sorpresa. ¿Quieres llevar a la niñera?, preguntó con voz cortante. Ethan apretó la mandíbula. No es la niñera, es apoyo familiar. Hubo una pausa en la línea. La apariencia, Ethan, es mi problema, intervino. No el tuyo. La llamada terminó poco después. Maya, oyendo fragmentos desde el pasillo, no pidió aclaraciones. Simplemente entró en la habitación y dijo: Si quieres que esté allí, iré, pero solo si estás seguro. Ethan asintió. Estoy seguro. Intentó continuar con su día. Llamadas, correos, reuniones. Pero el dolor detrás de sus costillas se hizo más intenso a medida que se acercaba la noche. Los fantasmas de galas anteriores acechaban en cada rincón de su memoria. La risa de Loren frente al espejo, sus suaves disputas sobre los zapatos, la manera en que giraba para él, preguntando su opinión como si realmente importara. Ahora estaba frente al armario solo, luchando por elegir una corbata. Cuando finalmente logró vestirse, se sentó al borde de la cama, intentando y fallando al abrochar los gemelos de los puños. Sus manos temblaban. Así fue como Maya lo encontró, vestido pero atrapado. Sin decir una palabra, cruzó la habitación, tomó los gemelos de plata de sus manos y los abrochó. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló, pero algo pasó entre ellos. Un conocimiento mutuo, rugido y desprotección. No era romance, no todavía, pero sí algo firme, algo que ancla. La gala palpitaba con una opulencia cuidadosamente contenida. El lugar, un salón de eventos revestido de mármol en el Upper East Side, brillaba con el esfuerzo de parecer sin esfuerzo. Ethan llegó con Maya a su lado, su vestido modesto pero elegante, su postura inconfundiblemente firme. Por supuesto, las cabezas se giraron. Los susurros lo siguieron. La gente preguntándose, asumiendo, juzgando. Pero Ethan no se inmutó. Saludó a los donantes con gracia ensayada. Habló sobre los objetivos de la fundación. Asintió cortésmente ante comentarios velados. Maya permaneció cerca, pero nunca estorbando. Mantuvo su espacio con la tranquila confianza de alguien que no tenía nada que probar, pero todo que proteger. Luego llegó el momento que definiría la noche. Un donante antiguo, Harold Vance, dinero del petróleo y ego, se adelantó durante un momento de pausa, el vino girando en su copa. Ethan, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me alegra verte de nuevo en el mundo, aunque debo decir que he oído que has ajustado un poco la dinámica del hogar. Ethan no parpadeó. Si preguntas si mi hogar se ve diferente que hace un año, sí, lo está. Harold se rió. Solo tengo curiosidad por ver dónde están las líneas profesionales hoy en día. Límites, ya sabes. Ethan fijó su mirada, firme e inquebrantable. Nuestros límites se llaman cuidado, dijo. Protegemos a nuestros hijos primero. Todo lo demás viene después. El silencio que siguió fue pesado. Nadie lo cuestionó de nuevo. No se quedaron mucho tiempo después de eso. Ethan había dicho lo que necesitaba decir, y el resto de la velada se sintió performativo. En el camino de regreso, ninguno habló hasta que casi llegaron a casa. Entonces, Maya rompió el silencio. No les debías esa explicación, dijo suavemente. Ethan exhaló. No lo dije por ellos. Lo dije por mí, por nosotros, por los gemelos. Ella asintió, apretando los dedos alrededor de su bolso en el regazo. Gracias por dejarme venir, agregó. Significó algo, ser vista. Ethan se volvió hacia ella con la voz más baja. Ahora tú sostienes esta casa, Maya. Necesitaban a alguien que fuera valiente primero. Ese fuiste tú. No se tocaron. No era necesario.
El espacio entre ellos ya no estaba frío. Estaba lleno del hilo invisible de algo ganado, algo hecho, no asumido. Cuando entraron en el penthouse, la calidez de la familiaridad los recibió como un suspiro. El pasillo olía a lavanda y sueño. Los gemelos estaban con la enfermera nocturna ya acostados. Maya se detuvo fuera de su habitación, mirando dentro. Ava se movió ligeramente, pero no se despertó. Por primera vez desde la partida de Lauren, los niños se habían dormido sin alboroto. Más tarde, después de que la enfermera confirmara en silencio que ambos gemelos habían permanecido dormidos durante horas, Ethan se quedó solo en la isla de la cocina, con las manos apoyadas sobre el mármol frío, repasando mentalmente la velada. Debería haberse sentido exhausto, pero en cambio, una extraña calma se asentó en su pecho. La confrontación con Harold no lo había dejado amargado. Le había aclarado algo. Durante meses, había equilibrado el duelo y la supervivencia, la imagen y la verdad, fingiendo que todavía tenía control sobre un mundo que se había quebrado. Esa noche, finalmente había dicho en voz alta lo que se había convertido en su realidad, que esta casa, esta vida, no necesitaba lucir como antes, solo necesitaba funcionar, y funcionaba. Con Maya a su lado, funcionaba. Escuchó sus pasos al regresar de revisar a los gemelos. Sus miradas se encontraron y no se intercambió palabra. Solo hubo un asentimiento, un reconocimiento de un umbral cruzado. Él hizo un gesto hacia el sofá de la sala, pero ella negó con la cabeza. Debería dormir. Se levantarán temprano. Ethan sonrió levemente. Por supuesto. Después de que ella desapareció en la habitación de invitados, él miró el monitor una última vez. Noah no se había movido. La medianoche llegó y pasó. Su hijo durmió de corrido por primera vez desde que Lauren murió. Y en esa frágil y sin aliento hora después de la medianoche, Ethan no se apresuró a inmortalizar el momento. No tomó una foto ni escribió nada. Solo se quedó allí en silencio, sabiendo que algo había cambiado en los cimientos de sus vidas. La presencia de Maya en la gala no solo desvió el juicio, sino que reveló dónde residía la verdadera lealtad. No en las apariencias ni en las actuaciones, sino en la acción, en la verdad, en el cuidado inquebrantable. La gala pasaría. También los susurros. Pero esta quietud, este sueño, esta paz, era permanente de una manera que la aprobación pública nunca podría ser. Miró hacia la ciudad, pero no se sintió solo. Por primera vez desde la ausencia de Lauren, Ethan se dio cuenta de que la noche ya no le asustaba. Y cuando regresó a su habitación, con los gemelos descansando sobre la cómoda, supo que no solo había sobrevivido a la gala, había recuperado un pedazo de su hogar. Bajando por el pasillo, en una habitación silenciosa, su hijo respiraba de manera uniforme, intacto por fantasmas. Por primera vez, Noah durmió de corrido hasta medianoche. La foto apareció sin aviso, granulada pero inconfundible. Maya, envuelta en su abrigo azul marino de invierno, empujando el coche doble por la acera justo fuera del edificio. Ava estaba atada a su pecho con un envoltorio suave, su pequeña mano enguantada asomando, apoyada contra la clavícula de Maya. No había nada inherentemente escandaloso en la imagen. No había confrontación, no había ruptura de protocolo. Pero el pie de foto contaba otra historia. La niñera del multimillonario hace de mamá solo un paseo o algo más. Dad. No era un titular de un periódico de prestigio. Era un post de tabloide que rápidamente se difundió en foros y redes sociales que prosperaban con insinuaciones y escándalos. En pocas horas, los hilos generaron teorías salvajes, que Maya estaba reemplazando a Lauren, que Ethan se había recuperado demasiado rápido, que los niños estaban siendo usados en alguna agenda. Al mediodía, ya tenía cientos de miles de vistas y seguía subiendo. Ethan lo vio primero, reenviado por un colega con el asunto. Quizás quieras adelantarte a esto. Su sangre se heló. Los niños no eran accesorios. Maya no era una prostituta, pero a la opinión pública no le importaba el matiz.
En la era de la vigilancia viral, incluso el gesto más pequeño podía ser torcido hasta convertirse en espectáculo, y esta foto era una cerilla encendida sobre terreno seco. Ella nena apareció sin avisar menos de una hora después. No esperó una invitación para hablar. «Tienes que crear distancia», dijo con severidad, en el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella. «Al menos hasta que esto pase. No puedes arriesgarte a que esto se convierta en una narrativa». Ethan no respondió de inmediato. Solo la miró, el cansancio marcando sus rasgos. Maya estaba en la habitación infantil con los gemelos, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba fuera de su burbuja. Ella nena continuó. «No cuestiono tus intenciones, Ethan, pero la percepción importa. Si los inversores piensan que estás emocionalmente comprometido». Él la interrumpió. «Ya saben que lo estoy. Perdí a mi esposa, mis hijos perdieron a su madre, y si a alguien realmente le importara eso, estarían aplaudiendo a Maya, no crucificándola». El rostro de ella nena se contrajo, un destello de culpa apareció. «No se trata de justicia», dijo más suavemente. «Se trata de proteger lo que queda». Maya entró en medio de la frase, con Ava en el brazo y Noah aferrado a su pierna. Captó la tensión al instante. «Vi el post», dijo, con voz calmada pero cansada. «Si ayuda, puedo dejar de salir con ellos. Mantener las cosas dentro hasta que el ruido disminuya». Ethan dio un paso adelante antes de que ella nena pudiera responder. «No», dijo firmemente. «No dejamos que los extraños dicten cómo cuidamos a nuestra familia». Más tarde esa noche, Ethan llamó a la doctora Fields. Tenían que actuar, pero sin indignación ni defensiva. «Quiero emitir un comunicado», le dijo. «No para discutir, solo para decir la verdad». Renata aceptó ayudar. Trabajaron juntas durante 2 horas redactándolo, incluyendo a Maya. El comunicado fue breve, compasivo y deliberadamente sin pulir. Hablaba de duelo y recuperación, de una casa que había perdido a su madre y había encontrado en Maya una fuente de estabilidad. No nombraba tabloides ni negaba acusaciones. Simplemente decía la verdad. Los 2 pequeños finalmente estaban sanando y había tomado un pueblo entero, uno hecho de empatía, no de apariencia. Ethan lo publicó en sus canales oficiales a la mañana siguiente, acompañado de una foto de los gemelos pintando en la mesa de la cocina, con polvo de flores en las mejillas, Maya al fondo, riendo de algo que Ava había dicho. Desactivó los comentarios. Luego apagó completamente las notificaciones. «Que griten al vacío», le dijo a Maya. «No les debo acceso a nuestra realidad». Maya asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Aún nos seguirá», dijo. «Por un tiempo». Ethan no fingió lo contrario. «Entonces que siga», respondió. «Pero no titubeamos». Los gemelos, como siempre, percibieron la corriente en el aire. Ava se negó a ser bajada esa tarde, aferrándose a la camisa de Maya, con la desesperación de un niño que no podía nombrar su inquietud. Noah, más silencioso de lo habitual, la siguió a todas partes, incluso hasta la lavandería, negándose a jugar solo. Maya se ajustó. Los mantuvo cerca, cantó nanas más largas, permitió que las rutinas se extendieran más allá de sus límites programados. Ethan intentó ayudar, pero los gemelos también percibían el peso en sus movimientos. No se puede ocultar la atención a niños tan pequeños. La sentían como gravedad. Durante la siesta, Maya se sentó en el suelo entre sus cunas, frotando la espalda de Ava con una mano y sosteniendo los dedos de Noah con la otra. Ethan se quedó en el umbral, observando un nudo subirle en la garganta. «¿Creen que algo está mal?», susurró. Maya asintió. «Porque algo lo está. Pero no necesitan saber exactamente qué. Solo necesitan saber que aún están seguros». Ethan se arrodilló a su lado, cuidando de no hacer ningún ruido. Después de una larga pausa dijo, «Odio que esto los haya tocado. Que la necesidad de clics de alguien los haya asustado otra vez». Maya lo miró, su expresión impenetrable. Entonces,
Ahoguemos esto con la verdad. Cada día, cada hora, hasta que desaparezca. Esa noche, cuando los gemelos finalmente se durmieron, Ethan se sentó solo al borde de su cama, desplazándose por su teléfono en contra de su mejor juicio. Los comentarios que no debía ver seguían llegando. Capturas de pantalla, bromas burdas, teorías conspirativas. Un comentario en particular llamó su atención. Solo está reemplazando a una cuidadora por otra. Observa. Se casará con ella para la primavera. No debería haber importado. No importaba. Y sin embargo, la forma en que reducía todo, la muerte de Lauren, el sacrificio de Maya, el dolor de sus hijos, a un culebrón de tabloide, lo hacía querer gritar. En cambio, apagó la pantalla. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche y caminó hacia la habitación de los gemelos. No llamó. No anunció su presencia. Simplemente se acomodó en el suelo junto a sus cunas y se recostó contra la pared, piernas estiradas, brazos sueltos a los lados. Comenzó a tararear desafinado, sin ritmo. Un hilo sin tono que no estaba destinado a ser hermoso. Solo era sonido, presencia, prueba. Después de unos minutos, Ava se movió y murmuró algo en su sueño. Noah se giró, orientando su rostro hacia la pared, pero ninguno se despertó. Sabían que él estaba allí. Eso era suficiente. Ethan permaneció allí mucho después de que el tarareo cesara. No volvió a tocar su teléfono. No volvió a leer el comunicado, ni ensayó lo que podría decir si otro inversor lo acorralaba. Solo se sentó allí, respirando al ritmo de sus hijos. Pensó en las grietas que se formaban bajo la percepción pública, las fallas que corrían entre la realidad y la reputación. Pero por primera vez, no sintió que estuviera cayendo a través de ellas. Estaba firme, plantado en algo más sólido que la imagen. Maya le había mostrado cómo elegir la presencia sobre el pánico, la verdad sobre la actuación. Eso importaba más que cualquier titular. Y mientras escuchaba la respiración constante de los gemelos, sus cuerpos subiendo y bajando como pequeñas olas, sintió una paz más honesta que los aplausos. Había elegido quedarse, no retroceder. Y aunque el resto del mundo no pudiera ver la diferencia, sus hijos sí. Eso era lo que importaba. Cuando finalmente se levantó y salió sigilosamente de la habitación, lo hizo en silencio. No para evitar despertarlos, sino para honrar la quietud que había ayudado a proteger. La tormenta afuera podía arremeter, pero aquí, dentro de estas 4 paredes, el amor había elegido no titubear. Comenzó con pequeñas cosas, del tipo que nadie escribe en libros de crianza o memorias de duelo. Un ajuste silencioso en la manera en que Ethan sostenía a Noah durante un llanto, o cómo ya no pasaba a Ava a Maya en cuanto ella extendía la mano por un peine. La sanación, como Maya le recordaba a menudo, no llegaba con una bandera. Llegaba como vapor sobre un espejo, lenta, formándose solo cuando el calor encontraba el reflejo. Una noche, cuando los rizos de Ava se habían vuelto gruesos y salvajes, Ethan se sentó en el suelo de la habitación infantil, con un pequeño cepillo rosa en la mano, los dedos temblorosos. «Se mueve mucho», advirtió. Y Maya se arrodilló a su lado con una risa. «Entonces sigue su ritmo. No la estás controlando, la estás aprendiendo». Tomó 20 minutos y mucho spray desenredante, pero cuando Ava se miró en el espejo y chilló, «¡Bonita!», la sonrisa de Ethan duró horas. Con Noah era diferente, más silencioso, más interno. Se despertaba de terrores nocturnos, jadeando y con los ojos abiertos, y Ethan lo sostenía pecho con pecho, corazón con corazón, repitiendo, «¿Estás seguro? Estoy aquí». Hasta que la respiración de Noah se sincronizó con la suya. No eran actos de heroísmo, eran repeticiones, diarias, constantes, como un latido. Y fue en esas repeticiones que algo vital, algo familiar, comenzó a arraigarse en los huesos de Ethan. Maya, siempre paciente, continuó mostrando a Ethan cómo convertir el cuidado en ritual. Alimentar no es solo calorías,
dijo una tarde mientras preparaban el almuerzo. Es confianza, ritmo, incluso diversión. Ethan observó mientras ella convertía las rodajas de manzana en caras sonrientes, con ojos de mantequilla de maní y lenguas de plátano. Maya, ¿los estamos alimentando o audicionando para MasterChef edición Toddlers? Ella sonrió. Ambos. Durante las comidas, convirtió el acto de comer en un juego. Cada bocado era una pequeña victoria, cada alimento nuevo una insignia de valor. Ethan participaba torpemente al principio, imitando sonidos de animales e inventando historias absurdas para cada vegetal. «Esta zanahoria», anunció una vez, sosteniéndola en alto, «fue robada del escondite del malvado rey conejo. Solo Ava la valiente puede derrotarlo». Ava gritó de risa y mordió la zanahoria como si fuera venganza. Noah aplaudió. Poco a poco, la cocina dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un teatro de alegría. Ethan se dio cuenta de que se quedaba más tiempo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la mesa se había convertido en un lugar de unión. A través de dedos pegajosos y cucharas caídas, vio lo que Maya siempre había sabido. La conexión vive en la repetición, en lo ordinario, en las pequeñas horas y en los pequeños momentos. Comenzaron las cartas para Lauren por impulso. Había sido idea de Maya, delicada y respetuosa. «No tienen que entenderlo todo ahora», explicó. «Pero algún día querrán saber cómo la recordamos, cómo se quedó con nosotros». Así que una vez por semana se sentaban en el asiento de la ventana después de la cena. Ethan escribía un recuerdo, a veces pequeño, a veces desgarrador. «Solías tararear mientras te cepillabas los dientes», comenzaba una nota. Otra decía, «Compraste 4 tipos de mostaza y odiaste todos, pero seguiste intentando». Maya escribía una cosa que los gemelos habían aprendido esa semana. «Ava reconoce el sonido de la licuadora y corre a presionar el botón», o «Noah abrazó al perro en el parque hoy en lugar de huir de él». No forzaban la belleza en las cartas. Decían la verdad. Los gemelos, por su parte, contribuían con intensidad de niños pequeños. Pegatinas colocadas en ángulos extraños, garabatos de crayón sobre los márgenes. Las páginas iban a una caja de madera que Ethan había comprado una vez para los diarios de Lauren. Ahora se convirtió en un espacio sagrado, memoria viva. Nadie decía exactamente qué significaba, pero todos sabían lo que era. Prueba de que Lauren no había desaparecido de sus días. Solo se había incorporado de manera diferente. Una mañana brillante de nieve. Mientras los gemelos desayunaban y Maya ordenaba el área de juegos, Ethan caminó descalzo hacia la cocina y pisó directamente un charco de yogur que Noah había lanzado desde su cuchara. Maldijo en voz baja. Luego miró hacia abajo y vio la mancha blanca en su calcetín. La absurdidad de eso. Este hombre que alguna vez presidió juntas directivas, ahora derrotado por los lácteos, hizo que algo cediera en él. Y para su propia sorpresa, se rió. No era la risa educada y superficial que se había entrenado a dar cuando alguien decía cosas como, «Len querría que sonrías». ¿No? Esta risa venía de un lugar más profundo, cruda, sin filtrar, real. Maya levantó la vista desde el otro lado de la habitación y parpadeó. «¿Te acabas de reír del yogur?», preguntó. Ethan asintió, todavía riendo. Me atacó. ¿Qué opción tenía? Ella lo miró un segundo más. Luego comenzó a reír también. Algo pasó entre ellos en ese sonido compartido. Algo cálido y silenciosamente peligroso. No romántico, no aún, pero abierto. Ganado. Ethan se serenó primero, limpiándose el calcetín con una servilleta. «No pensé que volvería a reír así», admitió. Maya asintió, su voz suave. «Para eso sirven las horas pequeñas, no para discursos. Para recordar que todavía puedes sentir». Desde ese día, hubo un cambio. Ethan comenzó a participar en más rutinas, no solo las grandes, sino también las silenciosas. Doblar la ropa sin que se lo pidieran. Aprender la diferencia entre el llanto de «estoy cansada de Ava» y su llanto de «estoy aburrida».
memorizar la letra de la canción de cuna que Maya cantaba con más frecuencia y comenzar a tararearla cuando ella no estaba en la habitación. Maya notaba, pero no decía nada directamente. En cambio, ajustaba ligeramente el ritmo para incluirlo más plenamente, dejándolo encargarse del tiempo de historia solo algunas noches, guiando su mano cuando Noah necesitaba un consuelo extra. Se convirtieron en un equipo, no en teoría, sino en acción. Una noche, después de que Ava tuvo fiebre y los tres se turnaron para refrescarla con paños húmedos y sostenerla durante la noche, Maya apoyó su cabeza en el hombro de Ethan en el pasillo fuera de la habitación. «Estás mejorando en esto», susurró. Él sonrió. «Tengo una excelente maestra». El silencio permaneció entre ellos, sin amenazas, familiar. No se apresuraron hacia nada nuevo, pero tampoco lo resistieron. La base que estaban construyendo no se levantaba desde la urgencia o el impulso. Se construía a partir de derrames de yogur, libros para dormir y pegatinas colocadas con propósito. En otra mañana iluminada por la nieve, no muy diferente de la escena del yogur, Ethan se inclinó para recoger una cuchara caída y echó un vistazo a la caja de cartas junto al asiento de la ventana. Se detuvo, los dedos apretando el mango de la cuchara. No era dolor lo que sentía, era algo más suave, más pesado de otra manera. Continuidad. Se levantó, se giró hacia la mesa donde Maya cortaba fresas mientras Noah apilaba bloques y Ava canturreaba en notas desiguales. Entonces lo comprendió. Cómo el dolor se había afinado pero no desaparecido. Cómo el amor había cambiado de forma pero permanecía. Caminó hacia ellos, besó los rizos de Ava y dejó caer la cuchara en el fregadero con un pequeño chasquido. Maya levantó la vista, se cruzaron las miradas, y por un segundo, algo pasó entre ellos de nuevo. Esa misma chispa del momento del yogur. No era una promesa, ni una declaración, solo el conocimiento de que algo real se estaba formando, pieza por pieza. Algo aterrador en su dulzura. Mientras Ethan sonreía, todavía sorprendido por el sonido de su propia risa, Maya le devolvió la suya. Había peligro en esa calidez ahora, no del tipo que hiere, sino del que se atreve, y, silenciosamente, en el corazón de una casa que antes solo resonaba con dolor, algo aterradoramente posible comenzaba a florecer. Fue idea de Maya volver solo por un día, le dijo a Ethan. Un poco de aire fresco, algo familiar para mí, algo nuevo para ellos. La primavera había llegado con su insistencia silenciosa, y la ciudad estaba desprendiéndose del peso del invierno como de una piel. Ethan dudó al principio. No estaba acostumbrado a aventurarse por partes de la ciudad sin una agenda o escolta de seguridad, pero el tono de Maya tenía algo sagrado. Y cuando añadió, «Quiero que conozcan a las personas que me ayudaron a criarme», Ethan solo preguntó a qué hora debía estar listo. El Lower East Side no estaba lejos en millas, pero se sentía como cruzar un puente en más de un sentido. Cuando el auto disminuyó la velocidad en Delancey Street, la postura de Maya cambió. Se sentó más erguida, con los ojos más brillantes, la mano descansando sobre la rodilla de Ava con tranquila familiaridad. «Aquí aprendí a andar en bicicleta», señaló. «Esa bodega todavía vende los mejores tamales del barrio. Y eso», dijo con una sonrisa suave, «era el escalón donde recibí mi primer beso y me rompí un diente al caer de espaldas». Ethan se rió, observándola mientras las líneas de la mujer con la que vivía comenzaban a llenarse de carne, color y raíces. Llegaron a un estrecho camino de ladrillo rojo donde Tasha los esperaba, saludando desde los escalones, su hijo Miles saltando a su lado. Los gemelos miraron al niño con ojos abiertos, sin estar seguros de qué pensar de su sonrisa confiada y sus zapatillas azules brillantes. «Debe ser Ethan», dijo Tasha, abrazándolo antes de que pudiera ofrecer la mano. «Pareces cansado. Eso es buena señal. Significa que estás haciendo bien tu papel de padre». Maya rodó los ojos, pero se rió. «Tasha, este es el hombre sobre cuyos hijos has estado cotilleando durante semanas». Tasha guiñó un ojo a Ethan. «Todo bien, la mayoría de las cosas buenas.
Adentro, el apartamento olía a plátanos fritos y talco para bebés. Miles, de 3 años y audaz como el bronce, tomó inmediatamente la mano de Ava y le ofreció un crayón. ¿Coloreas?, preguntó. Ava no respondió, pero apretó el crayón como un tesoro. Noah permaneció pegado a la pierna de Ethan, observando todo con tranquila atención. Maya parecía más relajada allí que cualquier otra vez que Ethan la había visto. Su risa era más fuerte, sus expresiones más sueltas, como si su cuerpo recordara cómo pertenecer a ese lugar. Los vecinos que pasaban saludaban desde las ventanas, gritaban saludos desde los balcones. «Esa es la señora Santiago. Todavía juega dominó los viernes», dijo Maya. «Y allá está Karim. Me enseñó a estacionar en paralelo». Ethan la siguió mientras caminaban hacia el parque cercano, con los gemelos a la saga, absorbiendo esta parte de su vida que él no sabía que existía. Los desconocidos la llamaban por su nombre. Algunos la abrazaban, otros bromeaban con ella. «¿Vienes a traer a esos bebés bonitos a casa contigo?», preguntó un hombre mayor. Maya sonrió, sin corregirlo. Ethan comprendió lenta y de repente lo incompleto de su imagen de ella. Conocía a Mia, la cuidadora. Mia, la presencia constante. Pero no a Maya, la hija de esta cuadra. La mujer cuya identidad se había formado en las aceras y escalones, en la resiliencia y el ritmo. Lo humillaba. Había asumido sin querer que había salvado a sus hijos al contratarla. Pero allí, de pie, viéndola saludar a su gente con una gracia que solo puede venir de pertenecer, sintió que la verdad se asentaba en su pecho, como un desplazamiento de placas tectónicas. Había traído su ser completo a ellos, y ese era el verdadero acto de generosidad. «Nunca me hablaste de esta parte de ti», dijo en voz baja cuando se detuvieron en la entrada del parque. Maya se encogió de hombros. «No pensé que importara». Él la miró, luego a sus hijos que observaban a Miles subir por el gimnasio de cuerda. «Sí importa». Miles estaba a medio camino de la escalera hacia el tobogán, cuando se volvió hacia Noah y dijo: «Vamos». Noah levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par. Luego miró a Ethan. Ava, por una vez, no se adelantó. Se quedó cerca de Maya, con los dedos agarrando el borde inferior de su camisa. Ethan observó cómo Noah daba un paso hacia adelante y luego se detuvo, inseguro. Entonces sucedió algo sutil pero poderoso. Maya se arrodilló junto a Ava, firme y tranquila. Colocó suavemente su mano en la espalda de Ava, guiándola hacia el primer peldaño. «Te veo», susurró. «Estoy justo aquí». El labio de Ava tembló, pero colocó el pie en el peldaño. Luego el otro, y de repente, comenzó a subir lentamente pero con seguridad. Ethan permaneció paralizado, abrumado por la belleza del momento, la manera en que Maya no empujaba, sino que anclaba, la manera en que sus palabras actuaban como un puente entre el miedo y el movimiento. Sin siquiera pensarlo, levantó su teléfono y tomó una foto. No estaba posada, no era perfecta, pero lo decía todo. Ava en el primer peldaño. La mano firme de Maya, el ángulo de la luz que captaba lo suficiente para mostrar conexión sin dramatismo. No era solo una buena foto. Era un registro del amor transmitido a través de la presencia, del coraje transferido por el tacto. En el camino de regreso, los gemelos dormían en sus asientos de coche. El camión de juguete de Miles sostenido en el regazo de Noah. Maya apoyó la cabeza contra la ventana, silenciosa, pensativa. «Gracias», dijo finalmente, sin mirarlo. «¿Por qué?», preguntó Ethan. «Por venir conmigo», dijo ella. «Por ver todo esto». Él asintió lentamente. «No sabía cuánto no estaba viendo hoy. Llenaste algunos vacíos». Ella se giró hacia él, con la mirada firme. «Todos tenemos un pasado, Ethan. Lugares que nos forman. No quería que el mío se sintiera como un secreto». «No lo es», dijo él. «Se siente como contexto, como color».
Las palabras quedaron flotando en el aire un momento. No intentó definir lo que estaba creciendo entre ellos. No estaba listo, y ella tampoco, pero ambos sabían que algo se había profundizado. No en volumen, sino en sustancia. Esa noche, después de que los gemelos se acostaron y Maya se retiró a su habitación, Ethan se sentó solo en la sala con sus pensamientos. Sacó la foto de su teléfono y la envió a la impresora de la casa. Luego caminó hacia la repisa junto a la imagen enmarcada de Lauren, sosteniendo a los gemelos en su primer cumpleaños. Añadió la nueva foto junto a ella, no como reemplazo, sino como continuidad. Y en ese simple acto, colocando una foto al lado de la otra sin disculpas ni explicaciones, Ethan finalmente comprendió algo que Maya había vivido todo el tiempo: que el amor no era lineal, y la sanación no exigía olvido. Miró las dos imágenes lado a lado. La alegría radiante de Lauren, la quieta firmeza de Maya, el pasado y el presente, hablándose a través de los centímetros de la repisa. Había lugar para ambos. No se sentía desleal. Se sentía expandido. Mientras se recostaba en el sofá, sorbiendo lentamente de una taza de té que no se había dado cuenta de haber preparado, escuchó a Noah moverse una vez por el monitor, luego acomodarse de nuevo. Sin llantos, sin miedo, solo descanso. Por el pasillo, la puerta de Mia estaba cerrada pero no bloqueada. Ethan echó un último vistazo a la repisa. No etiquetó el momento, solo lo dejó ser. Hoy se había construido un puente, no solo entre aceras o entre niños, sino a través del frágil terreno del duelo y la gracia. Y en esa casa silenciosa, con los gemelos soñando y una nueva foto pegada junto a la antigua, Ethan Carter finalmente comprendió el significado de la presencia sin reemplazo. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual, pero Ethan había aprendido a no confundir la decoración pulida con seguridad. Alrededor de la mesa estaban las personas que alguna vez celebraron su brillantez, ahora mirándolo como si fuera una inversión inestable. «Hemos tolerado mucho este año», dijo Martin Blake, el director financiero, con voz medida pero cargada de subtexto. Licencias extendidas por compasión, apariciones canceladas, lanzamientos de productos retrasados. Necesitamos que le muestres al mercado que sigue siendo implacable. Funcional, corrigió Ethan, con tono firme pero ojos tranquilos. Enfocado. Ethan se recostó, pensando en noches pasadas tarareando desafinado en el suelo de la guardería, en la primera trenza de Ava, y la mano temblorosa de Noah en la escalera del parque. Había aprendido un tipo diferente de enfoque, uno que no se traduce en presentaciones para accionistas. «Me estás pidiendo que me ponga la máscara de nuevo», dijo finalmente. «Que finja que soy quien era». La sala permaneció en silencio. «No lo soy», añadió Ethan. «Ya no». Y entonces, con una calma que no había sentido en meses, dijo las palabras que los dejaron atónitos. «Si creen que soy un pasivo, me apartaré. Ya he identificado a una sucesora, Aisha Patel. Ella ha estado liderando al equipo central mejor de lo que yo jamás lo hice. Si quieren implacable, pueden tenerlo. Yo elijo otra cosa». Las palabras cayeron como una confesión y una liberación. Por un momento, nadie habló. Luego vino el barullo de papeles, las miradas rápidas. Martin parecía realmente alterado. «¿Hablas en serio?», dijo. «Completamente», respondió Ethan. «Pero entiendan que esto no es que me esté retirando. Es que elijo liderar de otra manera o no hacerlo». Otra miembro de la junta aclaró la garganta. «¿Y cómo se ve de otra manera?». Ethan no se inmutó. «Se ve como construir cosas sin destruir a las personas. Se ve como una compañía de la que mis hijos no se avergonzarán cuando crezcan». Su voz se suavizó al final, pero se hizo escuchar. Vio en sus rostros una mezcla de desdén, curiosidad y algo más. Envidia. No todos querían la máscara tampoco. «Lo deliberaremos», dijo Martin, con el tono agotado de la pelea. «Háganlo», respondió Ethan poniéndose de pie. «Pero sepan esto, no voy a regresar».
Salió de la sala de juntas, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que finalmente había decidido a qué Dios adorar. No era el mercado, no era el legado. Era algo más pequeño, más desordenado, pero infinitamente más vivo. De vuelta en el dúplex, Ethan llegó y encontró a Eleyanena esperando en la cocina, con su abrigo colgado sobre una silla. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si su propia armadura se hubiera deslizado. Vi las noticias sobre la junta, dijo con voz temblorosa. Lo llaman una revuelta. Él se sirvió agua, no vino, y se sentó frente a ella. Quieren que vuelva a estar en una caja, dijo simplemente. Las manos de Eleyanena se entrelazaron en su regazo. Pensé que estaba ayudando, murmuró. Todos esos meses te empujé. Te dije que mantuvieras las apariencias, que mantuvieras a Maya a distancia. Pensé que te estaba protegiendo la compañía. Pero en realidad, tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo a los titulares. Miedo a que te quebraras bajo ello. Ethan la miró, viendo no a la matriarca de hierro, sino a una madre confesando. El miedo me volvió cruel. Susurró Eleyanena. Lo siento. Las palabras no eran teatrales, eran crudas. Ethan extendió la mano y colocó la suya sobre la de ella. Todos estamos aprendiendo, dijo suavemente. ¿Yo también? Eleanor parpadeó rápidamente y luego sonrió, de verdad, sin defensa. Traje algo, dijo, sacando una caja gastada de su bolso. Creo que es hora. Dentro de la caja había docenas de papeles, algunos amarillentos, otros desgarrados por los bordes. Dibujos de la infancia de Lauren. Soles de crayón con rayos irregulares. Casas torcidas con humo saliendo de las chimeneas. Figuras de palitos tomadas de la mano bajo arcoíris inclinados. Ethan tomó uno con un corazón rojo puntiagudo y letras torcidas. Mi familia. Su garganta se cerró. ¿Ella dibujó esto?, preguntó. Eleyanena asintió. Los guardaba en una caja de zapatos bajo su cama. Lo encontré la semana pasada. No podía decidir si dártelo te dolería o te sanaría. Maya entró silenciosamente desde el pasillo, secándose las manos con un trapo de cocina. ¿Qué son esos?, preguntó suavemente. Ethan levantó uno de los dibujos. Los comienzos de Lauren, dijo. Nuestros comienzos. Maya se acercó, ojos brillantes. Son hermosos. Eleyanena soltó una pequeña risa acuosa. Son desordenados, dijo. Pero así son los comienzos. Ethan miró a Maya. Ayúdame a ponerlos en un lugar donde los niños puedan verlos. Fueron juntos al cuarto de juegos, los tres. Maya trajo cinta adhesiva mientras Ethan y Eleyanena colocaban los dibujos en el suelo como piezas de un rompecabezas. No los curaron ni los clasificaron. Solo los organizaron como lo harían los niños, sin pensar demasiado. Algunos se superponían, otros colgaban torcidos, algunos al revés. Se convirtió menos en un proyecto y más en un ritual. Ethan sintió que algo se aflojaba en su pecho con cada pieza que presionaba en la pared. Esto lo dibujó cuando tenía 6 años, dijo Eleyanena sobre un dibujo. Era su casa de ensueño, sin paredes, solo ventanas. Ethan sonrió suavemente. Construyó ese sueño a su manera. Cuando terminaron, la pared del cuarto de juegos no parecía una galería. Parecía un patchwork de comienzos, soles y corazones, y figuras de palitos. Una línea de tiempo de inocencia. Maya se retiró, sonriendo. Es perfecto, dijo. Es honesto, corrigió suavemente Ethan. Y ahora es de ellos. Cuando los gemelos despertaron de la siesta y entraron al cuarto de juegos, se detuvieron. ¿Colores?, dijo Ava corriendo a presionar su mano contra un sol dentado. Noah la siguió, con los dedos recorriendo un arco iris torcido. ¿Mamá?, preguntó, mirando hacia arriba. Ethan se arrodilló junto a él. ¿Sí?, dijo suavemente. Estos son dibujos que mamá hizo cuando era pequeña. Quería que los vieras.
Noah asintió solemnemente y presionó su palma contra una figura de palitos. Abba se rió y empezó a pegar nuevas estrellas sobre los cielos de crayón antiguos. El Eyanena rió entre lágrimas. «Están añadiendo a esto», susurró. «Bien», dijo Ethan con la voz entrecortada. «Para eso es esto». Las pequeñas manos de los gemelos se movían sobre el papel como una bendición, haciendo presente el pasado en un lenguaje que solo los niños comprendían por completo. En ese momento, la pared no era solo un collage. Era una herencia, no de riqueza, sino de comienzos siempre destinados a ser desordenados. Mientras Ethan observaba a sus hijos presionar sus dedos sobre los dibujos, sintió algo relajarse en la base de su garganta. No era solo alivio, era reconocimiento. Esta era la elección que había hecho. El liderazgo más lento y desordenado en casa y en el trabajo. Esto era lo que significaba adorar al Dios correcto. No la ganancia, no la percepción, sino la vida, la que se construye en pequeñas habitaciones con cinta, crayones y historias contadas en voz alta. Echó un vistazo a el Eyanena, que se secaba las mejillas, y le sonreía como si viera a su hijo por primera vez. Él miró a Maya, quien correspondió su mirada sin hablar, y luego volvió a mirar a los gemelos, con las manos presionadas sobre los cielos de crayón, sonrisas amplias, ojos brillantes. En ese silencio, rodeado de soles imperfectos y corazones puntiagudos, Ethan Carter entendió que había elegido correctamente, no solo por la compañía, sino por ellos, por él mismo, por todos. Había elegido a los vivos. El verano llegó, no con fanfarrias, sino con la insistencia tranquila de algo que sabía que pertenecía. Llegó en mañanas suaves y tardes largas, en la lenta maduración del limonero que Maya había enseñado a los gemelos a regar con vasos de plástico. El jardín en la azotea antes se sentía ornamental, un detalle en un anuncio de lujo. Ahora era un lugar de rituales. Una cálida mañana de sábado, Ethan llamó a Maya y a los gemelos al jardín con un tranquilo. «Vengan a ver». Noah corrió adelante, Abba detrás, riendo. Maya lo siguió, su corazón latiendo al ver a Ethan arrodillado bajo el limonero. No sostenía un anillo. En su lugar, apartó la mulcha de la base del árbol y reveló una pequeña placa de bronce. «Luz de Len», decía, grabada con letras serif simples. La mano de Maya se llevó al pecho. No habló, solo asintió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ethan tomó una segunda placa, más pequeña y rectangular, y se la mostró. «Hogar son las manos que nos sostienen. Noah, Abba, Ethan, Maya». Su voz era firme. «No estoy proponiendo matrimonio», dijo. «No hoy. Estoy prometiendo. Sea cual sea el nombre que elijan para ti, mamá Maya, yo elijo ser tu compañero en todo lo que importa». Maya parpadeó rápidamente, atrapada entre la respiración y la incredulidad. Esto no se trataba de declaraciones ni de diamantes, se trataba de ser vista. Ethan no montó el momento como espectáculo, no escenificó una escena perfecta para aprobación, simplemente la encontró donde estaba, en medio de la vida, del dolor, de la alegría. Y dijo, «Estoy contigo». «No necesito ceremonia», susurró ella. Esto es la ceremonia». Ethan sonrió y miró a los gemelos, que ahora estaban agachados cerca de los parches de tierra húmeda, observando las placas pulidas. «¿Podemos tocar?», preguntó Noah. Ethan asintió. No solo tocar, ayudar. Sacó un taburete y destapó un recipiente de cemento rápido junto a dos marcos abiertos en la piedra. Maya supo instintivamente qué hacer. Tomó la mano de Abba y la presionó suavemente en el cemento. Ethan siguió con Noah. Luego, sin hablar, él y Maya añadieron sus propias huellas lado a lado. 4 impresiones imperfectas, una por cada uno de ellos. «Se desvanecerán un poco con el tiempo», dijo Ethan, «pero la forma permanecerá». Maya lo miró, con la voz quebrada. «Nosotros también». El peso de lo que estaban haciendo, de lo que se habían convertido, se asentó, no como una carga,
sino como un ancla. Durante tanto tiempo, el dúplex había sido un lugar de ecos. La voz de Lauren rondaba sus rincones. Los llantos de los gemelos llenaban su silencio. La presencia de Maya había cambiado los ritmos, pero esto se sentía como permanencia. Cuando bajaron de nuevo, Noah tiró de la camisa de Maya. ¿Hicimos algo?, preguntó. Maya se agachó a su nivel. Sí, bebé. Hicimos una promesa. Noah asintió seriamente, como si lo registrara en un catálogo de cosas para las que aún no tenía palabras. Ethan se recostó contra la pared, observándolos, y no sintió división entre pasado y presente, entre amor perdido y amor elegido. Esa noche, se sentó de nuevo en el suelo del cuarto de los niños, mirando a los gemelos dormir. Pero esta vez no había tristeza en los bordes, solo quietud, solo respiración, solo el tranquilo consuelo de elegir una y otra vez la vida frente a él. Más tarde, después de los baños y las historias, Maya se quedó en el pasillo frente a la habitación. Ethan se colocó a su lado, su hombro rozando el de ella. «Sabes», dijo suavemente, «todavía hay mucho que me da miedo». Él asintió. «A mí también, pero he aprendido que el miedo no significa detenerse, significa prestar atención». Maya inclinó la cabeza, considerándolo. «Siempre hablas así», bromeó con una suave sonrisa en los labios. Ethan rió por lo bajo. «Solo cuando lo digo en serio». Ella extendió la mano hacia él. No romántica, no performativa, solo firme. «Gracias», dijo, «por no pedirme ser Lauren, por no necesitar que llenara un espacio que le pertenecía a ella». Ethan apretó suavemente sus dedos. «Nunca tuviste que llenar nada», dijo. «Hiciste un nuevo espacio. Eso es más difícil. Eso es más valiente». Maya sintió que las lágrimas se le escapaban otra vez, pero ahora venían fáciles. No de dolor, sino de liberación. Por primera vez en años, no se sintió como una invitada en la historia de otra persona. Mientras los gemelos se dormían, murmurando las palabras de la canción de cuna que habían memorizado juntos, Ethan salió al pasillo y desapareció brevemente. Cuando regresó, llevaba una fotografía impresa. Maya la reconoció al instante, la que Ethan había tomado en Delancey, de ella arrodillada detrás de Ava en la escalera del parque, el coraje en los ojos de Ava, la paciencia en la mano de Maya. La colocó con cuidado junto a la foto de Lauren en la repisa, ni más abajo, ni más arriba, no para reemplazar, sino para honrar. «Lado a lado», dijo. «Ahí es donde estamos ahora». Maya asintió. El mensaje estaba claro. Esta casa ahora tenía dos puertas de entrada, una para la memoria y otra para la vida que ya no tocaba porque pertenecía, y ambas estaban completamente abiertas. Más tarde esa noche, en el suelo de la habitación de los niños, Ava se movió una vez y susurró algo en la oscuridad. Maya se inclinó, pensando que podría ser un sueño, pero la voz de Ava volvió a escucharse, más clara, intentando dar forma a una palabra en su lengua, algo frágil y nuevo a la vez. «Mamá Maya», dijo. Luego se rió, encantada por cómo sonaba, cómo las sílabas bailaban juntas como música, como pertenencia. Maya se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en el pecho. Ethan, que acababa de pasar por la puerta, se detuvo en seco. La habitación permaneció quieta, no en asombro, sino en verdad. Ava se dio la vuelta y volvió a dormir como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Maya se limpió la mejilla con el dorso de la mano y luego miró a Ethan, quien le ofreció un asentimiento, sin palabras, pero lleno de significado. No se cambiaron papeles ese día, pero algo más pesado sí. El dúplex ya no se sentía como una caja de cristal en el cielo. Se sentía como una casa con dos puertas de entrada, una para la memoria y otra para la vida que, por fin, entró sin tocar. Vertemos mucho corazón en cada historia que compartimos aquí, porque creemos que las historias tienen el poder de conectar, sanar
y permanecer con nosotros. Si esta te conmovió de alguna manera, nos encantaría saber lo que significó para ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los leemos todos de verdad. Y si deseas apoyarnos para seguir dando vida a más historias como esta, considera suscribirte. Ese simple clic ayuda más de lo que imaginas. Siéntete libre de explorar las demás historias que hemos compartido. Cada una está creada con el mismo cuidado, siempre pensando en quién está al otro lado de la pantalla. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Significa mucho.